Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bienvenido a este programa Sembrando Esperanza en Costa Noroeste. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por atendernos y también, como no, gracias por las veces que entráis al teléfono y llamáis y hablamos. Gracias porque para nosotros es una satisfacción saber que hay personas, no solamente en Sanlúcar, sino fuera de Sanlúcar, que aunque no llaman, sí lo ven. Y otros se atreven a llamar. Unos piden la Biblia, otros piden el libro y otros pues simplemente hacen comentarios. Pero de todas maneras, gracias por estar ahí. Gracias por estar esperándonos. Porque sé que hay mucha gente que están esperando que salga el programa, no solamente en Sanlúcar, como digo, sino en muchas partes de nuestra costa noroeste, como fuera de todo esto. Bien, el tema de hoy es un tema que creo que es interesante, porque nos habla de dos historias que se encuentran aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 8. Hay dos historias que se cruzan las dos. Parece que no tiene nada que ver una con la otra, pero como las dos convergen en la persona de Cristo, es por eso que queremos utilizarla y ver cómo reacciona uno y otro, y nuestro contertulio entrevistado en esta tarde, pues él nos va a explicar. Como bien sabéis, todos estos programas están saliendo online y de esta manera lo estamos grabando cada uno en su casa y bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante, aunque sea con este medio, pero gracias a Dios que también existe este medio y una televisión que nos puede y nos apoya en todo esto. Bien, Lucas 8, 40 al 46 nos habla de la historia de la hija de Jairo que se pone enferma y se está muriendo, junto con la historia de una mujer que lleva 12 años enferma, que ha gastado todo lo que tenía económicamente para curarse y no se ha curado. Ante esa disyuntiva, ella decide, aún con su enfermedad, que la declaraba no apta para estar en la calle, sin embargo se atreve a ir a Jesús y dice, con que toque el borde de su manto, seré sana. Bien, pues les voy a dejar como parte de la introducción un trocito de una canción que tenemos que habla de esto. Así es que vean y escuchen el trocito de canción que nos habla de esto. Una mujer de Galilea que desde hacía 12 años padecía una enfermedad, pero habiendo gastado todo cuanto tenía, pero no encontraba en ella sanidad. Pero viendo que Jesús por allí pasaba, comenzó a meditar estas palabras en su corazón. Si tan solamente tocar el manto del Señor Jesús, yo sería sana.
Aleluya. Bien, la persona de Jesús es muy conocida. En el mundo entero no se ha escrito de un hombre más que de él. No se ha escrito en todo el mundo de una persona más escrito que de él, perdón. Simplemente, el mismo Evangelio de Juan repite al final del el Evangelio, dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en el mundo los libros para relatar cómo fue su vida esos 30 y pico de años que vivió sobre la tierra. Bien, la persona de Jesús de Nazaret impresiona con solo ponerte a leer los evangelios. Bien, puede leerlo como una novela, puede leerlo como un cuento, puede leerlo como tú quieras. Pero como le dije un día a una persona, léelo como tú quieras, pero léelo, porque el poder está en la palabra de Dios. Y el Evangelio es palabra de Dios. Así es que léelo como tú quieras, pero léelo. El hombre lo leyó y gracias a Dios, la verdad, que fueron pues un buen resultado el que tuvimos con este hombre. ¿Sabéis que Jesús nunca escribió? Jesús no escribió nunca nada. Solamente tenemos unas frases que no sabemos qué decían y lo relata el evangelista Juan, capítulo 8 y versículo 8. Cuando le trajeron la mujer adúltera, la mujer que habían cogido adulterando, entonces mientras la juzgaban ellos, querían apedrearla, Jesús dice que escribía en tierra con su dedo. Nadie ha podido describir qué escribía Jesús en la arena con su dedo. Así es que no fue un hombre famoso, no fue un literato, pero era el Hijo de Dios. Y eso es más que suficiente para que apasione y cautive a la gente a la hora de ponerte a leer los evangelios. Bien, quizás esta canción que había escuchado, quizás no entera, porque tiene algunos minutos, pero sí me gustaría que en estos momentos, y después de escuchar la canción y esta pequeña introducción, nos paráramos con ojos de fe. ¿Por qué digo ojos de fe? Porque a Jesús, cuando andaba por la tierra, a diferencia de cómo lo tienen por ahí pintado, a cómo lo tienen por ahí crucificado, a cómo lo tengan por ahí, Jesús cuando andaba por Nazaret, cuando andaba por Galilea, cuando andaba por Jericó, o cuando estaba en el templo en Jerusalén, Jesús no tenía una aureola en su cabeza. Jesús no tenía una túnica blanca resplandeciente. Jesús no iba con un rostro brillante. Jesús no tenía una cara medio afeminada. Jesús era un hombre de su tiempo, de su país, de Israel. No era un hombre llegado no era un extraterrestre, no era un querubín, no, era un hombre, nacido como tú y yo de una mujer, ¿verdad? Así es que sigamos adelante. Para tratar este tema de este programa, que es la grandeza de Dios, de la persona de Cristo, ante estas dos disyuntivas, un hombre que se le muere la hija y una mujer con una enfermedad incurable. Por lo menos llevaba 12 años detrás de quererse curar y no se curaba. Así es que la llamamos la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre, que era así la enfermedad que ella tenía. Hemos invitado para ello a un pastor sevillano precisamente, pero que vive ahora mismo en Madrid, en Pueblo Nuevo, y él está pastoreando una iglesia que se llama Ebenecer, en Pueblo Nuevo, Madrid.
Este hombre tiene un gran ministerio en la ciudad. Él trabaja, tiene su trabajo secular, pero le pedí que me echara un cable haciéndome un programa y el hombre con mucho gusto lo ha hecho. Y así que nosotros, por la verdad que le damos las gracias a Francisco Fernández por este tiempo que nos ha dedicado para este programa, Sembrando Esperanza. Él nos visitó este verano y bueno, fue una bendición también en la iglesia que él estuviera con nosotros. Vamos a entrar un poco al tema. Quiero presentar a este hermano, según nosotros, a esta persona o a este pastor, invitándole a que de alguna manera se presente. Me alegro mucho de poder estar con vosotros en el día de hoy. Es un privilegio que hayáis pensado en mí para poder compartir acerca de esta apasionante historia, y mandamos un fuerte beso y abrazo y las bendiciones más ricas del cielo para todos los hermanos en Andalucía y más concretamente en Sanlúcar de Barrameda y toda esa costa preciosa que muchas veces visitamos en el verano. Muchas gracias por la invitación. Como he dicho, la persona de Jesús despierta en la gente una admiración tremenda. Luego cada uno hará lo que bien hace con esa admiración. Pero es que en los mismos días de Jesús, la gente, algunos se admiraban, otros se maravillaban y otros se sorprendían y otros hasta se asustaban. Pero Jesús no dejaba de ser lo que era, ni dejaba de hacer lo que tenía que hacer, porque para eso había venido. Así es que vamos a preguntar a Francisco, sobre este tema. Este hombre que vino a Jesús era principal en la sinagoga, un cargo muy relevante. Mi pregunta es, Francisco, ¿qué pudo ver este hombre, Jairo, que se llama, en la persona de Jesús para atreverse a hacer lo que no hicieron otros, que vinieron a Jesús de noche? Este hombre viene a pleno día, cara a cara, delante de una gran multitud, y le dice a Jesús: ven a mi casa que mi hija se está muriendo. Por favor, ¿qué nos dice, don Francisco? Muy bien, esta pregunta yo creo que es muy necesaria para poder entender bien quién es Jesús y también quién es el que hace la pregunta, en este caso Jairo. Jairo era el principal de una sinagoga y él había escuchado acerca de todo lo que Jesús hacía. Si nosotros vemos los versículos anteriores a este desarrollo de Lucas capítulo 8, nos daremos cuenta de que Jesús venía de la tierra de Gadara, que estaba al otro lado de Galilea, y allí había liberado a un endemoniado. Una de las cosas que recibió el endemoniado fue la sanidad y libertad completa acerca de esa atadura que tenía. Y Jesús le dijo que pudiera compartir lo bueno que él había hecho con todas las personas de su tierra. Pues parece que surtió efecto, porque cuando Jairo se acerca a Jesús, una de las cosas que podemos ver en el texto es que la multitud esperaba a Jesús con gozo. Eso significa que ya habían escuchado acerca de las cosas que Jesús estaba haciendo y estaba enseñando. Eso nos ayuda a comprender que el mejor evangelismo que podemos tener el pueblo de Dios es compartir las buenas nuevas y sobre todo las buenas cosas que Dios hace en nuestras vidas como testimonio de su obra particular en cada uno de nosotros. Eso produjo que Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre religioso, un hombre judío, pudiera acudir a Jesús. La pregunta es ¿por qué acudió? Bueno, evidentemente acudió más bien que por amor, acudió más bien por dolor, por necesidad. Pero bueno, Jairo no se diferencia mucho de lo que tú y yo podemos diferenciarnos, ya que cuando nos acercamos a Jesús, en el 99,9% de las ocasiones, es como consecuencia pues de una necesidad. Y como Dios es Padre, Dios amoroso, Dios paciente con nosotros, cuando un hijo le pide pan, pues él nunca va a dar una piedra. Así mismo lo dice el Evangelio. Evidentemente, cuando Jairo clamó a Jesús es porque había escuchado todo lo que Jesús estaba haciendo y porque sabía que Jesús tenía palabras de vida eterna y la solución a su necesidad, porque su hija de 12 años estaba a punto de morir.
Jesús en otro momento invita a la gente, porque ve que el mundo está lleno de dolor, de miseria. Un padre que la hija se le está muriendo es el que le ha preguntado, le ha invitado a que vaya a su casa. Una mujer con 12 años de enfermedad, sin saber quién podría curarle, habiendo gastado todo lo que tenía, se atreve y dice en su corazón, con que yo toque el borde de la ropa de Jesús, seré sana. Dos cosas, fe y fe. Vamos adelante. La segunda pregunta que tenemos va muy en relación con esta. Jesús es verdad que se compadece y no era un hombre duro, era un hombre sencillo, humilde, cercano. Se compadecía de la gente. Delante de la tumba de Lázaro, viendo a las hermanas llorar y a mucha gente llorando, él también lloró. En otro momento, cuenta la historia, que él pasa por una ciudad o un pequeño pueblo llamado Naín, y cuando llegaba al pueblo, salía del pueblo un grupo de personas que llevaban a un joven a enterrar, y su madre era viuda, la ciudad de Naín. Y entonces él dice que, viendo a aquella madre llorar, se acercó y le dijo, no llores. Y resucitó a su hijo. Son momentos en la vida de Jesús, que realmente nos marcan. Él podía haber seguido su historia, él podía haber seguido para adelante su camino, pero él, cuando ve un corazón que llora, cuando ve un corazón que sufre, cuando ve un corazón que clama, aunque no sea con palabras, Jesús se para y responde. Bien, la pregunta es, don Francisco, ¿cómo reacciona Jesús delante de la desesperación del ser humano? Pues lo primero que podemos darnos cuenta sobre estos dos personajes es lo diferente que son dentro de los estamentos de la sociedad judía en la cual Jesús desarrolló su ministerio. Por un lado encontramos el principal de la sinagoga, es decir, un hombre con un cierto reconocimiento dentro del pueblo de Israel por su posición en la sinagoga, y por otro lado una mujer que sería más bien marginada porque desde hacía 12 años sufría pues flujo de sangre. Y es interesante porque el texto de Lucas capítulo 8, los versículos del 40 al 56, nos dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, en medicamentos, en todo lo que había a su alcance para poder ser sana, y nada le había surtido efecto. Lo que podemos darnos cuenta es que Jesús, indistintamente de cuál es la posición de Jairo y cuál es la posición de esta mujer, Jesús actúa con misericordia. La palabra misericordia es muy interesante porque viene del latín, como nuestro propio idioma, ¿verdad?, el castellano, y misere es de miseria, y cordia viene de corazón, de ahí viene la palabra el cardiólogo, del corazón. Y es interesante esto porque podemos darnos cuenta que Jesús se compadece y tiene misericordia de nuestros corazones, es decir, en su corazón Él puede compadecerse de cada una de nuestras necesidades. Eso es lo que implica la misericordia, indistintamente del lugar que ocupemos, de los bienes que podamos ostentar o del lugar en la sociedad en lo que nos podamos encontrar. Él siempre actúa con misericordia hacia aquellos que tienen necesidad. Y como dice la Biblia, al que busca, halla. Al que se le llama a la puerta, Él siempre abre. Por lo tanto, estos hombres, o en este caso Jairo y esta mujer, pidieron y recibieron. ¿Por qué? Porque Dios actúa con misericordia. Decía antes la fe de Jairo y la fe de la mujer. Bien, vamos con la tercera pregunta. Para introducir esta pregunta me gustaría que pensáramos que la fe rompe barreras. La fe rompe fronteras. La fe rompe cultura. La fe rompe corazones. Sí,
La fe te hace cambiar tu estructura, tus proyectos, tus planes. Cuando tú tienes fe, tiene lo que quizá otros muchos no tienen, la capacidad de creer y de ver lo que otros no ven. Bien, en esta pregunta que estamos ahora para formularle a Francisco, quiero ver que esta mujer no conocía de nada a Jesús y su enfermedad le imposibilitaba, según la religión judía, de estar en la calle, de tener relaciones con la gente, de ir al mercado o ir a su casa con los hijos. Su enfermedad la hacía inmunda, y no podía irse a la calle. Pero sin embargo, quizás se disfraza, quizás se atreve a meterse entre la gente y se acerca a Jesús. La pregunta ahora es, Francisco, ¿qué importancia tiene que el padre fuera jefe de una sinagoga, con lo que esto repercutía en él, en su testimonio en el pueblo, y la mujer que simplemente no estaba pidiendo otra cosa? ¿Qué importancia tiene que el padre fuera jefe de una sinagoga y la mujer se conformara simplemente con tocar el borde del manto? Esta pregunta va íntimamente ligada con la pregunta anterior, porque como decíamos, hay una gran diferencia en lo que es la posición social de cada uno de estos dos personajes. Por un lado, el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, Jairo, y por el otro lado, una mujer que sufría flujo de sangre. Es interesante esto porque el primero era un personaje público, con cierto reconocimiento y con cierto conocimiento de la palabra de Dios, lo que conocemos como la Torá, la ley de Moisés. Es bastante importante destacar esto porque él no tiene ningún impedimento en manifestar su posición pública ante la multitud que estaba recibiendo a Jesús con gozo para poder pedir su petición, para poder presentar la necesidad que tenía como padre, no como principal de la sinagoga, sino como padre, de ver a esta su hija que estaba con 12 añitos y que estaba con serias dificultades para continuar viviendo. Por otro lado, vemos a esta mujer que, como decíamos antes, había gastado todo lo que tenía en médicos, ya no tenía ningún recurso. Además, el tener flujo de sangre continuo le hacía ser una persona impura a los ojos de la ley, y también eso le obstaculizaba de que pudiera relacionarse con otras personas. De ahí podemos darnos cuenta que mientras uno, como personaje público, manifiesta su petición delante de todo el mundo sin ningún tipo de impedimento, la otra, esta mujer, tiene que sobrepasar la barrera del pudor, de la vergüenza, e incluso tiene que tocar el borde del manto de Jesús. Eso nos implica que esta mujer, más que hacer algo público, lo estaba haciendo por debajo del suelo, es decir, superando codazos, superando pisotones, superando las personas que estaban alborotando allí para tocar a Jesús o para ver a Jesús. Eso hacía que tanto uno desde su posición como la otra desde su posición, los dos siendo tan distintos, recibieron el milagro. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios no mira lo que miran los hombres. Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, ¿verdad? La posición. Sin embargo, Dios mira lo que hay en el corazón. Y en el corazón tanto de Jairo como en el de esta mujer, lo que había era una fe viva, latente y palpable. Una fe que le hizo poder acercarse a Jesús sabiendo de que Dios iba a responder. Don Francisco, sabemos que la Escritura, o por las Escrituras, que Jesús llama a la muerte sueño. No sé si ustedes se acuerdan en Juan 11, donde Jesús llega uno, criado de Lázaro. Jesús está en otro pueblo a distancia, y este criado viene y le dice: Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Y él le dice a los discípulos: Lázaro duerme. Bien,
Pero encontramos que cuando Jesús va a casa de Jairo, Él le dice a los padres y a la gente: la niña no está muerta, está durmiendo. Bien, el apóstol San Pablo, Francisco, tú sabes, también él habla de los creyentes que mueren como que están dormidos. Se puede buscar en Tesalonicenses, capítulo 4, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pablo dice: pues, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y habla de la muerte como de un sueño. ¿Por qué dijo Jesús a la gente? Esta es la pregunta, don Francisco. ¿Por qué dijo Jesús a la gente que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida? Esta pregunta es bastante interesante porque podemos descubrir que Jesús no solamente actúa haciendo milagros a los necesitados, ¿verdad?, sino también en su manera de actuar está enseñando cuál es la fe que debemos de tener cada uno de los creyentes. Muchas veces hemos podido escuchar que Jesús le dijo a hombres y mujeres que tenían que nacer de nuevo. En concreto se lo dijo a Nicodemo. En el capítulo 3 encontramos cómo Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pensaba que tenía que volver a nacer de su madre, ¿verdad? Pero lo que Jesús estaba diciendo es que tenía que nacer espiritualmente. Pues bien, llegamos a la conclusión que un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, debe nacer 2 veces. Una del vientre de su madre y otra del Espíritu, cuando entrega su vida a Cristo. Sin embargo, la pregunta sería: ¿y cuántas veces muere un cristiano? Pues la respuesta sería una sola vez. Esa muerte sería la muerte física. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una persona no es cristiana? Cuando una persona no es creyente, cuando una persona no ha nacido de nuevo. Pues evidentemente los números cambian. Es decir, por un lado encontramos que solamente nace una vez, que es el nacimiento de su madre, ¿verdad? Y por otro lado morirá 2, que será la muerte, en primer lugar física, la de nuestro cuerpo, y la segunda, la muerte espiritual. La Biblia lo llama la muerte segunda. Cuando nosotros acudimos a 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 y 52 nos dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí habla del dormir como una parte de nuestra muerte, un sueño, un descanso, donde cada persona pues tendrá que descansar. De hecho, una frase muy castellana nuestra es: cuando una persona fallece es descanse en paz. Es decir, en la muerte uno descansa, reposa de todas las obras aquí en la tierra, sabiendo de que un día seremos resucitados. Pero como el mismo Jesús nos enseña, unos resucitarán para vida eterna, porque han nacido de nuevo, y otros resucitarán para condenación. Ahí viene la segunda muerte. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Jairo y le dice a la gente que está escuchando que la niña no está muerta sino está dormida, es porque Jesús iba a actuar con esta niña como primicias de lo que un día tú y yo podremos ser cuando confesemos y cuando tengamos nuestra vida en Cristo y tengamos que partir de esta tierra. Seremos levantados de entre los muertos, resucitados, y efectivamente resucitados para vida eterna. Por lo tanto, la muerte para nosotros no es el adiós, simplemente es un hasta luego, porque un día cerraremos los ojos aquí, pero lo abriremos delante del trono celestial. De ahí que Jesús habla y le dice que la niña no ha muerto, sino que la niña está dormida. Así nosotros afrontamos la muerte desde la perspectiva cristiana, con esperanza, con luz, con entendimiento, con fundamento. Sin embargo, aquellos que no tienen a Cristo afrontan la muerte como el final de todo, sabiendo de que no hay nada más que esperar porque no tienen un Salvador con los brazos abiertos. La siguiente pregunta me llama la atención, porque es curioso que esa mujer de flujo de sangre que se atrevió a tocar el manto de Jesús, que está rodeado y apretado por la gente, él dice: alguien me ha tocado, e insiste en preguntar. Me pregunta, don Francisco, es: ¿por qué insiste Jesús en preguntar quién me ha tocado? ¿Por qué insiste? Si Jesús es
omnisapiente, Jesús lo sabe todo, como se demuestra por otros relatos del Evangelio, ¿por qué aquí insiste en decir, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué no se fue directo a la mujer y le dijo, ¿por qué me ha tocado? No, él preguntó de una manera general a todos. La pregunta es esa, ¿por qué insiste Jesús en preguntar? Me encanta esta pregunta que haces en el programa, porque ahí se cumple lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y esta mujer se acercó a hurtadillas, ¿verdad?, agachas, ¿verdad?, entre la multitud para tocar el borde, es imposible agradar a Dios. Esta mujer tuvo la fe suficiente para acercarse a Jesús y encontrar el oportuno socorro. Por lo tanto, esta mujer lo que estaba manifestando es la fe que tenía depositada en Jesús. No solamente un Jesús sanador, sino que Jesús quería darle el mayor regalo que nos puede dar a cada uno de nosotros, la salvación. Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario para que por sus heridas nosotros fuéramos sanados, que eso es parte de su sacrificio, sino para que sea completo y absoluto, necesitamos reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, porque Él vino a redimirnos. Y cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado?, lo que estaba intentando era enseñarle a la multitud, incluso a sus propios discípulos, que por muy cerca que uno esté de Jesús, eso no significa que vayan a poder recibir algo de parte de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por lo tanto, necesitamos tener fe para alcanzar lo que Dios quiere darnos. Para Jesús tiene mucha importancia que tú confiese que crees en Él. Y no solamente que lo confiese delante de un hombre, sino delante del mundo. Porque con el corazón se cree, dice el texto bíblico, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por eso Jesús insistió en la pregunta anterior. Ahora, hay una frase de Jesús que le dice a Jairo e indirectamente a la mujer, cree solamente. ¿Qué importancia tiene la palabra del maestro de Galilea en ambos casos? La de Jairo o la mujer. Cree solamente. ¿Qué nos enseña esto? Y ya estamos terminando prácticamente. Yo creo que aquí lo podemos resumir en algo muy importante. Cree solamente. Yo creo que esas palabras son importantes. Creer. Hay gente que lo que quiere es ver para creer, pero así no funciona la fe que nos enseña nuestro Maestro de Gloria. Nosotros tenemos que creer para poder ver. Jairo creyó y pudo ver como su niña, que había muerto, dormida, Dios la levantó. Y también esta mujer creyó y fue capaz de pasar por en medio de esa multitud, soportando el desprecio de los que le rodeaban, para poder alcanzar el milagro. Ambos creyeron y ambos recibieron. Nosotros también debemos creer en Cristo para poder ver su gloria. El problema es que hoy todos quieren creer siempre cumpliendo con una primera primicia, poder ver. Como le pasó a Tomás Dídimo, ¿verdad? Que quería él meter el dedo en las manos de Jesús, ¿verdad? Quería meter su dedo en el costado y al final Jesús, cuando se presentó delante de sus discípulos, y estaba también el incrédulo Tomás, ¿verdad? Le dijo, Tomás, mira mis manos, mira mi costado. Y Tomás nunca tocó. Tomás lo que hizo fue ver. Y entonces afirmó esa frase que dijo, ay Dios mío y Señor mío. Tomás vio y creyó, pero Jesús le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, porque nosotros no hemos visto, pero sin embargo hemos creído. Y al haber creído en Jesús, en ese mismo momento hemos podido empezar a contemplar la obra poderosa de Dios en nuestra vida.
Bien, don Francisco, después de esas preguntitas que te hemos hecho y bueno, gracias por haber respondido a todas ellas, queremos que le diga algo a nuestra audiencia que cada semana pues nos espera para ver el programa que emitimos cada semana 3 veces, ¿vale? Así que por favor diga a nuestros telespectadores alguna cosa como despedida. Muchas gracias, Pastor José, por contar conmigo y darme la oportunidad de poder expresar pues un poquito de lo que el Evangelio nos enseña acerca de nuestro Maestro Jesús. Gracias a la Iglesia Tarsis de San Lucas de Barrameda, que tiene este espacio en la televisión comarcal, y también al programa Sembrando Esperanza, que usted dirige, que siga este ministerio hacia adelante y, como el propio título del programa dice, siembre mucha esperanza en los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios, y que, como hemos aprendido hoy, que podamos creer para después poder ver. Que el Señor los bendiga mucho y un abrazo muy fuerte, y esperamos vernos en verano por las tierras de Cádiz. Pues muchas gracias, don Francisco, por haber estado con nosotros de esta manera telemática, pero gracias por tu respuesta sencilla, simple, pero profunda, y llega a los corazones. Ojalá corazones hoy han sido tocados con tus palabras a través de la palabra de Dios, o por la palabra de Dios a través de tus palabras. Gracias, Francisco Fernández. Y querido amigo, a ti también te quiero decir que lo que él ha dicho es una gran verdad. La palabra de Dios es la que tiene la supremacía. La palabra de Dios es la que puede despertar en ti fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que nos pasamos la vida, lo que es la iglesia evangélica, invitando a la gente a que lean la Biblia. Si nos pasamos la vida, y desde este programa por 13 años venimos invitando a la gente a que lean la Biblia, y en este caso, desde este programa es gratuita, te la estamos regalando. Así es que para ti va a ser esta Biblia que tengo sobre la mesa, si me la pide. Con todo y con eso, como he dicho, gracias don Francisco por estar en este día a través de este medio con nosotros, por explicarnos este tema de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Gracias, nos veremos en otro momento. También quería decirte, llevo 3 semanas regalando un libro. Este libro es la 5ª edición, no es un libro cualquiera, es un buen libro. Me gustaría que tú lo tuvieras. Si te gusta leer, pídemelo. Si es para ponerlo allí en tu biblioteca, no me lo pidas, pero pídemelo si lo vas a leer. Se llama Mientras no tengamos rostro. No te voy a decir mucho más, te voy a dejar la incógnita. Es un libro que estamos regalando, bien junto con la Biblia o indistintamente. Si tú nada más quieres el libro, tengo uno. Como cada semana he dicho, tengo un libro, es este. Así es que, si lo quieres, me llama, me lo pide y yo te lo voy a entregar. Mientras no tengamos rostro. No te digo más nada. Simplemente ese es el tema. Bien, querido amigo, pues decirte que es una bendición poder haber estado hoy delante de ti, tratando de explicarte lo que la palabra de Dios nos enseña como individuos, como personas, como creyentes y no creyentes. Dios te bendiga, te dé una buena semana y de verdad seguimos orando por que este mundo cambie y que el virus encuentre ya por fin el antídoto y se pueda extender de tal manera, no el virus, sino el antídoto, para que todos podamos tener más confianza en todos los medios y podernos mover con más libertad por todos los medios. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.
Mientras ellos andaban, vino un siervo diciendo: Jairo, no molestes más al maestro, pues tu hija Jairo ya ha muerto. Y Jesús le dijo estas palabras: ten fe y vivirás. Porque estáis llorando con tanto lamento, la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo: hermanos, por favor, no limitemos ya más nunca el poder de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mi hermanos, por favor, no limitemos ya más nunca el poder de Dios, porque